Hola, bienvenidos al segundo episodio de Liana Garcés, el podcast. Hoy tengo una invitada mega especial, una persona que admiro muchísimo, una gran profesional y ser humano. Reciban con un fuerte saludo y abrazo a la doctora Nora Stanford. Eli, muchas gracias, honor que me haces, gracias por invitarme a tu podcast que es tan maravilloso. Sabes que te admiro siempre como ser humano, como profesional, ya te lo he dicho muchas veces, o sea que para mí es un honor estar aquí en tu podcast. Ay, muchísimas gracias, Minoris, yo también te admiro muchísimo, soy tu fan. Yo también. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de cosas chéveres, vamos a hablar de cirugía plástica, vamos a hablar un poco de cosas de mamás, de mujeres, de profesionales, mamás, cirujanas plásticas. Y bueno, empecemos calentando motores. Voy a hacer una preguntita que siempre nos preguntan, yo creo que esto es pregunta de cuando vamos a entrar a residencia. ¿Qué te motivó a ser cirujana plástica? Bueno, Eli, yo pienso que los que llegamos a esta especialidad inicialmente y sobre todo los que pasamos por todo un proceso de aprendizaje en escuelas certificadas, pues con todas las de la ley, sabemos el sacrificio que tenemos que dejar porque son residencias o programas educativos bastante exigentes. Dejamos de lado muchas cosas de nuestra vida para podernos formar y así poderlo entregar en algún momento como especialista. Pero pues inicialmente me gusta, sabes que hice una subespecialidad, un fellow de cirugía craneofacial. Así es. Porque soy defensora número uno de las personas que nacen con malformaciones. Siempre he pensado que dar un granito de arena a los que no decidieron, que no fue decisión de ellos nacer con una malformación y poderles ayudar de forma, hay de muchas formas ayudas, pero poder operar y tratar de devolverles un poquito esa sonrisa y que ellos se sientan bien consigo mismos, a mí me parece ideal. Entonces eso me enfocó mucho, esa parte del altruismo, no puedo decir que no. Y posteriormente eso fue mutando un poco al altruismo estético, que no queda atrás porque no todo es facturación al final, no todo es dinero, es también devolverle la autoestima o devolver ese poder de mujeres a mamás que han pasado en procesos de embarazo. Sabemos lo que eso significa, él y yo lo sabemos, que somos madres. Y es todo un proceso de transformación y poderles aportar a esas mamás otra vez una segunda oportunidad para reconocerse en el espejo como ellas quieren, a las personas que están en proceso de envejecimiento y de pronto poderles devolver un poco. Sabemos que no podemos parar el envejecimiento, que no podemos pausarlo, pero sí de pronto echar hacia atrás un poco el tiempo para que se puedan sentir mejor consigo mismas. A mí me parece que eso es un toque especial. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Noris. Una de las cosas más lindas que tiene la cirugía plástica es precisamente poder ayudar a transformar personas y uno no solamente es devolverle la autoestima, sino a veces recuperar esa seguridad que muchas veces la gente malinterpreta y piensan que el hecho de uno quererse ver bien, de querer mejorar alguna parte estética, significa que es una persona superflua o que es una persona que, digamos, carece de ética y de sentimientos bonitos. O sea, a veces la gente estigmatiza muchísimo la cirugía plástica y lo pone como con un filtro y empiezan a ponerle una etiqueta a las personas que se hacen cirugía plástica de que son superficiales y de que no tienen nada en la cabeza. Pero resulta que la gente no se imagina que, por ejemplo, las mamás, lo que tú decías, uno como mamá sufre unos cambios corporales y sufre unas deformaciones corporales que realmente es súper bonito que la cirugía plástica pueda permitir que nosotros le devolvamos nuevamente esa figura femenina y la seguridad a las mamitas que pasaron por ese proceso. Y creo que esa es una de las cosas más lindas de la cirugía plástica. Lo de la cirugía reconstructiva, totalmente de acuerdo contigo, me parece maravilloso. La doctora Nora Stanford es cirujana plástica y ella hizo un fellow en cirugía maxilofacial. A mí también me encantaba operar labio y paladar hendido
Y eso me parece súper bonito de la cirugía plástica. Es una de las cosas más espectaculares poderles devolver a esos niños esa capacidad de volver a sonreír y de ser personas normales, no estigmatizadas tampoco por su malformación. Y bueno, Norita, tú sabes que la cirugía plástica es un arte. Nosotros somos artistas en cierta forma. Si tuvieras la oportunidad de escoger otra carrera y de estudiar otra cosa, ¿qué crees que hubieras escogido? A mí me gustaba mucho el derecho y también me gusta el diseño de interiores y toda la parte de diseño en general, pero pues ya es un poco tarde, pero tengo como para echar atrás. Pero mira, pues por lo menos la parte de diseño está como muy relacionada con el arte, que al final nosotros terminamos haciendo arte en caras, en cuerpos. Entonces, bueno, yo pienso que por ahí era la cosa. Uh-huh. Yo, bueno, si no hubiera sido cirujana plástica, hubiera sido artista, me hubiera dedicado a la pintura y hubiera hecho, no sé, me gustaba mucho la arquitectura, el diseño de modas, todo lo que tiene que ver con crear con las manos, pero definitivamente la línea artística es como lo más, creo que lo más fuerte, y creo que hubiera escogido una carrera de estas también. Y cuando uno está a punto de escoger una especialidad, sobre todo, esta pregunta va como enfocada un poquito hacia los médicos generales y de pronto a las personas que quieren estudiar medicina y que de pronto piensan en especializarse a futuro. ¿Qué consejo le darías tú a un médico general en Colombia que quiera especializarse? Por ejemplo, los que quieren especializarse en cirugía plástica, ¿qué consejos le das? Porque mucha gente me pregunta y me dice, ay, ¿qué es mejor? ¿Será que me voy del país? ¿Será que me quedo? ¿Qué consejo le darías a los médicos futuros a promocionarse y que quieren especializarse? Bueno, primero que se llenen de mucha paciencia, porque evidentemente esa es una de las especialidades que más ranking tiene para querer pasar a estos programas, es de las más apetecidas. Entonces, primero tienen que tener toda la paciencia del mundo, muchas veces van a cerrar las puertas, ¿verdad?, en uno u otra universidad. Entonces, probablemente se tengan que presentar 1, 2, 3 años. Muchos compañeros de nosotros se presentaron varios años hasta poder entrar al programa, pero lo que sea que vayan a hacer, tienen que hacerlo bien. Porque es que resulta que hay muchos trampolines, ¿verdad? Hay muchos como bypass, como que se saltan los saltos normales de educación. ¿Y qué pasa? Que a la hora de enfrentarte tú con un paciente o con un ser humano que estás operando, tienes que tener todas tus opciones claras. Entonces, si no va al plan A, va al plan B y el plan C, ¿cierto? Complicaciones en el momento de la cirugía pueden haber todo el tiempo. Y que diga que nunca ha tenido una complicación en cirugía, pues realmente no opera. Entonces, ya basados en esto, tienes que buscar qué vas a hacer si llegas a tener la complicación ahí mismo o en el postoperatorio inmediato. Entonces, eso, la única forma de sacarlo adelante es estudiando en buenas escuelas. Entonces, lo que sea que vayas a hacer, hazlo, pero hazlo bien, ¿ok? Y no por de pronto tratar de saltarte los pasos habituales y de pronto tener otras ofertas un poco más rápidas, hacer las cosas de forma inadecuada, te van a sacar la factura tarde o temprano. Porque no todos son lipos corporales, no todas salen muy bien, puede haber complicaciones de última hora, puede haber cambios a nivel corporal, a nivel sistémico, con una simple liposucción de 1 hora. Entonces, y digo simple porque parece muy sencillo, pero hay toda una manifestación sistémica de cambios hemodinámicos que hay que saber actuar en caso tal de tenerla, y no solo el anestesiólogo, sino uno como cirujano. Entonces, yo pienso que el mejor mensaje, que primero la paciencia, y segundo, si realmente es lo que te gusta, hazlo por los medios más limpios que hay y en buenas escuelas donde sepas que vas a salir bien formado y puedes tener toda la gama de opciones en el momento de enfrentarte a estas cirugías. Y bueno, y con respecto a las escuelas, fíjate que yo estoy supremamente preocupada por el panorama de la medicina en Colombia, sobre todo porque uno sale y se enfrenta a esa cruel realidad de que los especialistas son mal pagos, mal remunerados, y a veces uno se desilusiona y dice, ay, pero
uno estudiar tanto, invertir tanto tiempo y sobre todo dinero, esfuerzos, sacrificios para especializarse y llegar a esa cruel realidad de trabajar en Colombia, en donde no se ofrecen como unas condiciones tan chéveres, pero a pesar de todo yo soy muy optimista y siempre a los médicos los incito a que, hey, especialícense, prepárense, estudien, vale la pena creer y trabajar por este país y siempre les doy el consejo de estudiar en Colombia. A mí me parece que Colombia ofrece unas especialidades espectaculares. La calidad académica que hay aquí en Colombia es absolutamente genial. ¿Y qué crees tú con respecto a esto, Norita? O sea, ¿por qué crees que nosotros en Colombia somos tan fuertes en salud? ¿Por qué nuestra especialidad, por ejemplo, es tan fuerte académicamente? ¿Y por qué recomendarías a un médico especializarse aquí en Colombia? Sí, muchas veces uno pues tiene la falsa idea que afuera está lo mejor, el mejor entrenamiento, los mejores maestros en cirugía, y esto lo digo en cirugía en general, pero realmente es una sorpresa darse cuenta cuando uno ya sale al mercado, como dirían por ahí, y ya está dentro del rollo de la especialidad, darse cuenta que hay grandes maestros acá en el país, que son maestros a nivel mundial, que somos pioneros en el mundo en liposucción y lipoescultura, junto con Brasil y México. Entonces, eso son cosas que no pueden quedarse de lado. Adicionalmente, somos pioneros en muchas tecnologías y eso es lo que nos está proyectando a nivel internacional. Entonces, yo pienso que primero mirar adentro lo que tenemos, ¿verdad? Pienso que la fuga de especialistas ha bajado mucho y eso está bien por el país porque somos ya muchos los que hemos decidido quedarnos y trabajar acá en el país y poder brindar, tal vez ahora se llama turismo médico, que poderle brindar a los pacientes internacionales lo mejor de Colombia en cuanto a nuestra especialidad, ¿no? Entonces, cada vez nos hacemos más especialistas en recibir a estos pacientes internacionales, en manejar protocolos o guías de seguridad para pacientes que vienen del mismo continente o de otros continentes para reducir el riesgo de complicaciones. Hay estudios de Colombia para el mundo de turismo médico y cómo poder bajar las tasas de complicación a cada paciente que venga dependiendo de dónde viene. Entonces yo pienso que eso es maravilloso y eso ya está reconocido a nivel mundial. Entonces claramente la educación acá, pues somos realmente fuertes en el tema de educación en medicina. Entonces yo pienso que hay que pienso que ya se está dando, pero volver a voltear la mirada hacia lo nuestro, que realmente es muy buen producto y lo van a saber tarde o temprano en el momento en que lleguen a su especialidad o donde vayan a asistir, van a ver que hay grandes maestros colombianos en el mundo. Así es, total. Y una de las cosas que yo quiero recalcar de los cirujanos plásticos colombianos es que nosotros somos reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, Nora, que ella es una tesa, speaker. Nosotros nos hemos encontrado en eventos internacionales en donde vienen muchos cirujanos plásticos del mundo y ellos nos admiran y sienten una admiración total por la calidad de cirugía plástica que hacemos aquí en Colombia. Y nosotros llevamos eso afuera. La doctora Nora Stanford va a muchísimos países a enseñar sus técnicas. La doctora Nora Stanford es pionera, super top en cirugías faciales, cirugías estéticas faciales, y esa información y ese conocimiento que ella tiene lo transmite a otros colegas y es supremamente bien recibido, y la calidad de cirugía plástica que de verdad se hace aquí en Colombia es, o sea, nosotros nos podemos comparar con los megatop a nivel mundial y estamos a ese mismo nivel o incluso superior. Bueno, y siguiendo un poco con el tema de la calidad de cirugías plásticas en Colombia, hablemos un poquito de la calidad de servicios que se ofrecen aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Y por qué le recomendarías tú a un paciente que se opere aquí en Barranquilla? ¿Contigo o conmigo? Perfecto. Nosotros somos una de las ciudades con mayor turismo médico en el país. Afortunadamente Barranquilla goza de tener uno de los primeros puestos. ¿Por qué? Porque primero es uno de las primeras entradas internacionales desde
Centroamérica, de todos los países centroamericanos. Entonces muchos pacientes que vienen, no sé, de las islas de Centroamérica, tienen que pasar primero por Barranquilla o tienen un vuelo directo a Barranquilla. Desde que se abrieron los vuelos directos a Centroamérica, pues llegan primero muchos vuelos acá. Lo segundo es que somos una ciudad a nivel del mar, entonces eso facilita, desafortunadamente, para otras ciudades. Las ciudades que están a nivel del mar, viniendo un paciente de Centroamérica o por lo menos de Florida o de Norteamérica, pero de la parte más sur, pues tiene pocos cambios de altitud y eso a nivel quirúrgico hace que no haya tantos cambios hemodinámicos y reduce mucho el tema de complicaciones, y eso lo tiene Barranquilla. Y tercero, pues si bien si manejamos algo de temperatura un poquito alta en ciertos meses del año, hay muchos otros meses muy frescos, ¿no? Es como la peor temperatura en cuanto a, o sea, no es el desierto, no es el calor. Y también Barranquilla es una de las, creo que el año pasado ganó el premio como una de las ciudades más emprendedoras de Colombia, si no es la número 1. Entonces Barranquilla está creciendo en forma turística, está creciendo en arquitectura, en grandes proyectos, megaproyectos. Entonces es muy fuerte a nivel del norte del país, entonces yo pienso que es una ciudad que vale visitar. Y además tienen otras 2 lindas ciudades muy cerca que para hacer todo el turismo a nivel de costa, 1 hora y cuarto y 1 hora y media, Cartagena y Santa Marta, entonces, y con unas excelentes vías. Entonces yo pienso que vale la pena tenerlo en cuenta. Vale la pena, y sobre todo a mí me llama mucho la atención que acá a Barranquilla viene mucha gente de toda la costa, pero también de los Estados Unidos, de la Florida en particular, hacerse exámenes médicos, chequeos médicos y un montón de tratamientos y de exámenes y estudios diagnósticos, porque la facilidad de hacérselo aquí en Barranquilla es absolutamente fácil hacerse todo. O sea, a veces las pacientes dicen, no, doctora, vengo porque vengo a hacerme mi chequeo médico anual. Se hacen todos los exámenes paraclínicos, tomografía, resonancias, todo lo que necesitan. Y digamos, obviamente el tema económico influye, pero sobre todo es la facilidad de acceder a ese tipo de servicios y sobre todo lo rápido que es. Es decir, en Estados Unidos es supremamente complicado hacerse un hemograma, que es una prueba súper básica de sangre, y aquí te lo hacen en 5 minutos con un resultado a 1 hora y con unas tarifas que son maravillosas, pero sobre todo con calidad. O sea, todo lo que se hace aquí en Barranquilla, de verdad que todo el sistema de salud que ofrece Barranquilla es digno de admirar a nivel mundial, y creo que esa es una de las razones y motivos principales por las cuales yo trato de ofrecer turismo médico. Obviamente el tema quirúrgico, el tema de los inyectables, ponerse toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores y muchos tratamientos estéticos es muy fácil, y afortunadamente contamos con las mejores tecnologías a nivel mundial y es supremamente fácil acceder a este tipo de servicios acá en la ciudad de Barranquilla. Continuamos con un par de preguntas. Ya vamos a entrar un poquito a la zona personal. Vamos a hablar un poquito de... Yo siempre te he admirado mucho porque me parece absolutamente maravilloso que tú tienes una carrera profesional que es muy exitosa, pero que también eres muy exitosa como mamá. Y a veces las mujeres sobre todo piensan que eso es imposible, que uno no puede tener las 2 cosas y que tienes que sacrificar algo. Cuéntame, ¿cuál crees tú que ha sido como la clave del éxito y cómo has obtenido ese balance para poder hacer las 2 cosas de manera exitosa? Gracias, Eli. Yo trato de trabajar durante mi horario habitual, ¿verdad? De lunes a viernes, pues con todo el corazón y todas las ganas del mundo, pero también trato de respetar mucho el horario familiar. Realmente, y mis pacientes lo saben, yo no abro el consultorio ni trabajo sábados y domingos. Entonces, a veces me dicen, oye, pero eso es menos dinero, hay pacientes que están dispuestos a pagar el doble para operarse los fines de semana. Yo pienso que realmente el paciente que se quiere operar contigo va a adaptarse también a tus horarios, va a adaptarse de pronto a tu forma de vida y pienso que poderle dar esa prioridad a tu familia. En mi caso, pues mi hija, yo nada más tengo una hija, pero pues realmente para mí vale todo el tiempo del mundo. Entonces,
evidentemente uno llega a una cirugía, creo que te ha pasado, llegamos 7, 8 de la noche viendo estrellas, son cirugías de 6 horas, 7 horas. Total. Entonces, tal vez a veces sin almuerzo, porque pues yo muy pocas veces realmente tomo algo en la mitad. Ese es nuestro ayuno intermitente. Sigue uno, exacto, desayuna bien trancado y opera durante las 6 horas y sales por allá en la hora 7, que ya son las 7, 8 de la noche y pues encuentras a todo el mundo ya casi para dormir, pero entonces ese ratito de tiempo, ese tiempo de calidad, trato de el tiempo que yo esté dentro de casa, voy a dar toda la calidad del mundo y todo el corazón del mundo en mi casa. Entonces, nunca me gustó delegar, ¿me entiendes? O sea, respeto mucho de pronto a los que tengan la ayuda de una niñera. Yo de pronto no tengo niñera como tal, pero tengo a mis papás. Entonces, que eso es otra ayuda. Entonces me dicen, ay, ¿cómo haces para no tener niñera? Porque tengo a mis papás acá. Y ellos, pues, es fabuloso, evidentemente, tener sus abuelos cerca, los dos de ambos lados, o sea, tiene sus 4 abuelos con ella. Entonces sí me ayudan muchísimo y eso me permite también desenvolver un poquito más, ir a los congresos, de pronto ir de viaje. Pero el tiempo que está destinado para la familia no lo negocio, porque es un tiempo de calidad y pienso que en la medida en que uno respete ese tiempo de calidad, ese tiempo valioso, los hijos lo van a percibir y de alguna forma te lo van a agradecer, ¿no? De pronto no tienen como el léxico a los 4 años decirte, mami, yo sé que, pero ellos van entendiendo todo. Sí. Y la conexión que se genera con mamá e hijo, eso es algo, pues, es inmejorable si tú realmente estás poniendo el corazón ahí. Pienso que es muy difícil si tener un hijo, pues, que no se cuenta en el tiempo de lo que estás haciendo, si tú estás poniendo el corazón, tarde o temprano se darán cuenta. Entonces, para mí eso es prioridad. Hay excepciones grandísimas, de pronto una paciente especial que había venido 2 veces, se canceló, entonces nada más ocupo un sábado, ok, pero trato de compensarlo por otro lado, ¿no? Entonces nunca dejo de lado ese papel de mamá. Es muy difícil. Eli y yo sabemos que ella también va a muchos congresos, también es speaker, también tiene unas técnicas divinas y ha viajado conmigo y hemos sabido lo que es dejar atrás los niños en casa, inclusive que nos llamen a veces llorando diciendo que pues extrañan a su mamá. Mamá es mamá y cuando mamá trabaja pues es más pesado para mamá, pero yo pienso que esa es la clave del éxito. Éxito no es el dinero, ¿sabes? Así es. Éxito total. es poder seguir siendo una mamá, poder seguir siendo tal vez una esposa o una pareja y poder seguir siendo una profesional y mantener eso equilibrado. Para mí eso es éxito. Y yo sé que tú también lo haces muy bien y por eso también te admiro. Ay, muchísimas gracias, mi Loris. Pero bueno, hubo una época cuando yo empecé a ser speaker y tenía a los niños muy pequeñitos, en donde me tocó decir, ok, ya digamos que uno va como en una carrera de ascenso y te vuelves así como un líder en opinión en lo que haces. Y de pronto te ofrecen a que vayas a charlas internacionales y a que salgas casi que todas las semanas de congreso en congreso. Pero llegó un punto en que yo dije, ay no, yo siento que yo no puedo seguir por este lado, me toca parar en este momentico esta carrera de ser speaker y me toca quedarme con mis niños en mi casa porque yo me iba a otro país y mi corazón se quedaba en Colombia, entonces no tenía cabeza, estaba haciendo una exposición y estaba absolutamente enloquecida porque mis hijos estaban solos con el papá. Me tocó parar un poco y decir, ok, voy a parar esto y de pronto en algún momento lo retomo y sigo con ese crecimiento. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Te ha tocado hacer una pausa? Estaba pensando que claro que sí. Mira, yo operé hasta embarazada, o sea, liposculturas, todo el tema facial, hasta la semana 37 con 3 días, 37.3, recuerdo perfecto. Sí. Y fue así porque tuve cirugía un viernes y el lunes me tuvieron que hospitalizar porque tenía ya hipertensión, estaba haciendo como preeclampsia, entonces me tenían que hacer la cesárea obligada y desembarazarme. Pero entonces entregué todo lo que pude, me ponía mi fajita, todo, tomaba agua varias veces en la cirugía, todo eso pues en medio, con toda la asepsia del caso, pero la gente se las arregla para entrar y salir. Y le fue muy bien a mis pacientes en esa época. Pero una vez nació mi hija, yo estaba pensando eso porque yo le llamo el tiempo de penumbra. Yo duré como 2 años fuera de todo. Fuera de todo es que, tú sabes, yo lejos de congresos,
lejos del spot, lejos de todos los reflectores. Incluso como se coincidió con la pandemia, entonces yo duré como un año casi sin trabajar, o sea, empecé como a hacer algunas cirugías con máscara después de los 6, 7 meses de iniciada la pandemia, porque yo tuve la nena, que creo que es más o menos tu caso, muy cerca, y a los 20 días ya nos encerraron. Entonces aproveché para que la pandemia me ayudó para compartir eso. Mi esposo estuvo más tiempo en casa para compartir con la recién nacida, que normalmente la licencia es irrisoria para los hombres, pero él estuvo mucho más tiempo porque estábamos encerrados. Y ya después fui retomando poco a poco, pero yo duré 2 años tranquila. O sea, de pronto no tenía esta carrera académica de escribir, de lanzar artículos científicos, porque eso Eli sabe también. Nosotros estamos operando y al mismo tiempo estamos creando técnicas, estamos escribiendo, estamos presentándonos científicamente ante unos profesionales a nivel mundial. Entonces todo eso es como una carrera académica en muchos puntos, pero decidí frenar 2 años para entregar todo en el proceso de crianza. Cuando llegué dije, bueno, ya se acabó mi zona de pendiente, ya se acabó mi tiempo, es el momento de sacar otra vez esa parte académica. Y fue cuando empecé a asistir a cursos, volver a retomar, volverme a entrenar nuevas técnicas, y salieron cosas maravillosas. Yo pienso que siempre y cuando sepamos cuándo pausar, cuándo retomar, ¿sí? Porque si vas a dar, lo que tú decías es muy cierto, si vas a dar la mitad de ti en ambos sitios, tal vez sea el momento de tomarte un tiempo y entregarlo todo con tu bebé. Yo pienso que tener de pronto un bebé y abrir el computador al tiempo, darle el tetero con el computador ahí, tiempo de calidad es lo que se quiere. Un recién nacido no puede recibir la emisión de las ondas del celular, del computador. Eso ya se sabe, eso está estudiado. Entonces yo decía, si voy a entregarme con esta bebé, por favor, que sea con todo, ¿no? Entonces era sin computador, sin el afán del día a día. Así es. Y eso vale mucho. Nuevamente, eso vale mucho. Para mí, eso es el éxito, haber podido estar en ese proceso de crianza, porque más tarde viene la factura. Así es, totalmente de acuerdo. Y para darle un mensaje a muchas mujeres que creen que de pronto el ser mamá tiene que bloquear completamente tu crecimiento profesional y que definitivamente no se puede. Hay mucha gente que tira la toalla y dice, no, yo definitivamente tengo que dejar mi carrera y dedicarme a los hijos porque creo que es incompatible. ¿Qué le dirías tú a las mamás que están en ese proceso de cuidar a sus chiquitines, pero que también tienen sus sueños y sus metas? ¿Qué le dices a todas esas mamás emprendedoras acerca de si sí vale la pena seguir sus sueños o definitivamente quedarse en la casa con los hijos? Yo pienso que hay un tiempo para todo. Hay tiempo, uno en la vida tiene como segmentos. Yo empiezo a ver la vida así un poco, ¿sabes? Como que va a haber un tiempo en tu vida, no sé, 1, 2 años, 3 años, no sé cuánto sea el tiempo, para cada persona es diferente, pero va a haber un tiempo de pausa y como de silencio, entre comillas. Va a haber un tiempo de pronto de dedicarte a la parte del hogar y retomar cosas en tu casa. Va a haber un tiempo en el que puedes hacer las 2 cosas al tiempo. Va a haber un tiempo en el que puedes ser la speaker que más habla y la que más asiste. Va a haber otro tiempo en el que te toca pagar ciertas entradas, o sea, ciertas salidas, y escojas exactamente los sitios donde tú quieras de pronto ir a hablar o ir a dar conferencias. Entonces, en la medida en que sepamos entender eso y saber que eso no son frustraciones, sino simplemente son momentos en la vida. ¿Sí? Si te va a llegar el brillo, te va a llegar la luz, si te va a llegar el reconocimiento, te va a llegar. No importa si lo haces ahorita o lo haces en 6 meses, pero al mismo tiempo saber que todo es importante. Estar en casa es importante, estar en la crianza es importante, tu desempeño como profesional también es importante. Solo hay que saber detectar cuándo es el momento para cada cosa y tratar de mantener el equilibrio. Y no frustrarnos, porque si, vuelvo y digo, yo hoy tengo un bebé, está recién nacida, tiene 8 días de nacida, pues hombre, no es lo mismo dejárselo a alguien que estar yo con ese bebé. Total. Cuando llegue mi momento, que seguramente va a llegar, va a tocar a mi puerta, yo voy a tocar esa puerta también y se va a abrir. O sea, es como saber entender y dejar el flow de las cosas, el flow de la vida. Yo pienso que a medida que entendemos que hay un flow, que hay un flujo de vida, y saberlo manejar adecuadamente sin frustrarnos, sin andar con ese botón de acelerar todo el tiempo, vamos a estar más tranquilos y esa ansiedad va a bajar, tal vez esa necesidad de tener que correr a sacar las metas todas juntas al tiempo.
Bueno, ahorita vamos a hablar de un tema que está súper de moda en las redes sociales. Hay un boom con el cambio que tuvo Lindsay Lohan. Y quería que habláramos un poquito, sobre todo de una manera crítica y desde nuestro punto de vista como cirujanas plásticas, porque obviamente en las redes sociales hay una saturación de información y entonces una dice que se hizo bioestimuladores, otra dice que se hizo un láser, otra dice que se hizo cirugía, pero haciendo como todo el análisis del cambio de Lindsay Lohan, yo sospecho que se hizo una cirugía endoscópica, mínimamente invasiva, chévere, que le quedó absolutamente espectacular. Y obviamente hubo un montón de cosas adicionales como la pérdida de peso, bioestimuladores, segurísimo que se hizo un láser de CO2 o algún peeling químico para mejorar la textura de la piel. Y quería aprovechar un poquito para preguntarte, ¿qué opinas tú de hacer cirugías plásticas en pacientes jóvenes? Porque Lindsay Lohan tiene 38 años. Como desmitificar un poquito que la gente estigmatiza que, ay, no, hacerse una cirugía facial a esa edad es una locura. ¿Qué le dirías a la audiencia? Pues Eli, te cuento que eso está muy en boga porque desde hace como un año, año y medio para acá, las técnicas se están depurando para pacientes más jóvenes. Entonces, se están creando nuevas técnicas quirúrgicas de lifting facial que se puedan aplicar en pacientes menores, o sea, la paciente más joven que yo he operado, de 37 años, de lifting facial, con incisiones dentro de la oreja y atrás de ella, muy ocultas, pero evidentemente hay otro panorama muy grande que es la cirugía endoscópica, pues que no es mi área. La cirugía endoscópica es que por unos puertos muy pequeños en cuero cabelludo meten unas camaritas y hacen un lifting, aplica más que todo para el lifting de tercio superior y tercio medio. Estoy muy de acuerdo, desconozco la historia clínica de Lindsay Lohan, pero estoy de acuerdo contigo, pienso que sí tuvo un lifting probablemente endoscópico, porque pues, no tiene cicatrices, Sí. aunque las cicatrices van muy bien también, pero pienso que es más por el lado endoscópico, y se hizo tercio superior y tercio medio. A nivel de tercio inferior probablemente hubo una liposucción de papá, algún tema de tecnologías. Pienso que también ella ha mostrado lo que actualmente también está ganando mucha fuerza, y creo que tú también lo has visto en el último año en los congresos. Ya se está hablando de cirugía plástica funcional y se está hablando de medicina funcional. Más allá del procedimiento quirúrgico como tal, se está hablando de ajustar al paciente meses antes en un estilo de vida saludable, Así es. en una nutrición saludable. Nadie está hablando de hacer dietas extremas ni de desnutrirse o bajarle el conteo de proteínas, de hemoglobina con dietas extremas, sino saber, aprender a comer saludable, y al mismo tiempo alejarnos un poco de lo que sabemos que está causando algo de toxicidad. Desafortunadamente para los amantes del alcohol, ya se sabe que el alcohol en exceso, sobre todo repetitivamente, puede favorecer el fotoenvejecimiento. Tú lo sabes súper bien, que manejas todo el tema de piel y de cuidado de piel. Que, paréntesis, todo el tema de la piel, si yo me pongo algo inyectable en la vida, me lo hace Eliana, porque es que ya me lo ha puesto. Entonces, la única vez que usé un inyectable fue porque Eliana Garcés me lo puso y estoy súper feliz. Las veces que me he hecho aparatología, porque yo también tengo mucha aparatología, pero yo misma no me la puedo hacer, entonces yo me pongo en manos de, para mi concepto, la mejor en estos temas. Y ella me ha manejado la parte facial, la parte de papada, me ha puesto inductor de colágeno. Saben que yo no soy muy amiga de los inyectables, pero bien puestos, con la cantidad adecuada y en el tiempo adecuado, como lo hace Eli, es espectacular. Y yo lo hice y fui su paciente y ella lo sabe, y ella me atiende 1 o 2 veces al año, ¿verdad? Así es. Entonces, volviendo al tema de Lindsay, pienso que le di una lección de vida, aparte de todo el tema que puede haber sido quirúrgico con ayudas de resurfacing, todo lo que tú dices, el tema de piel. Seguramente ella usa retinol, que sabemos que el retinol es el recambio celular externo, te va a mejorar con el nivel de expresión. Adicionalmente, yo pienso que ya ella come saludable, se alejó de lo tóxico, del tema del alcohol, el cigarrillo, todo lo que son inhaladores, ya sea vapor o cualquier tipo de estas sustancias que sabemos que favorecen el fotoenvejecimiento, y adquirió ese estilo de vida saludable. Y eso se llama medicina funcional. Y está empezando a adquirir una fuerza increíble en el tema de cirugías plásticas,
porque ya no es solamente llegar, operar un paciente que llegó hoy y en 15 días se fue para su país de origen o su ciudad de origen, sino poder hacer algo de educación, tomar al paciente un poquito antes, enseñarle un poco lo que está bien en cuanto al fotoenvejecimiento, el tema de nutrición, suplementos, cuáles serían los mejor para cada caso, y adicionalmente poderle dar un poquito de educación, porque finalmente somos eso. Más allá de cirujanos plásticos y todos somos médicos, y tenemos que enseñar el estilo de vida, porque es que yo puedo operar 2 o 3 veces a una paciente, Así es. pero si la paciente no tiene educación para el manejo de skincare o el manejo de piel, no se echa absolutamente nada, ni de noche ni de día, no se hace ninguna tecnología de mantenimiento porque no creen en las tecnologías. Así es. Y solamente piensa que se va a manejar con el tema de cirugía, pues sabemos que se va a quedar limitada la cirugía, porque se necesitan muchas esferas en equilibrio para poder lograr, y yo pienso que ella equilibró todo esto. Así es. Tanto en medicina funcional como hábitos, como tal vez algo quirúrgico, y el tema de dermatología que seguramente la apoyó a ella por ahí se presentó hace poco con una dermatóloga, que ella no hace este tipo de cirugía, pero seguramente le hizo acompañamiento. Entonces yo pienso que todo esto junto, sabemos que ella ya se alejó mucho de esa vida de trasnochos, de exceso, ¿sí? No sé, más allá, pero sabemos que era una vida un poco de exceso. Eso no trae nada bueno, y la piel siempre refleja lo que estamos durmiendo, lo que estamos consumiendo, lo que estamos fumando, si en caso de que fumen, y adicionalmente lo que estamos viviendo, porque hasta la parte emocional se sabe que ayuda al proceso de cicatrización, o te lo retrasa, o te infecta, o te envejece más. Así es. Todo el tema del cortisol, las personas que manejan alto estrés, eso se sabe, ya eso está empezando a salir a nivel científico, y pienso que es así como hay que empezar a enfrentar el envejecimiento. Así es. Una cosa que aplaudo y que ha servido mucho para muchas pacientes es eso, ¿no? Que llega el paciente y dice, yo quiero lo que se hizo Lindsay Lohan, y a veces no se imaginan todo ese montón de cosas. O sea, desde el cambio espiritual que tuvo, porque me imagino que tuvo que haber sido después de que fue mamá, de haber sufrido una depresión postparto seguramente, de verse en el espejo y de mirar todos los cambios que había tenido en su cuerpo y de decir, hey, llegó el momento de despertar, llegó el momento de hacer algo para verme y sentirme bien. Y bueno, yo creo que ella, digamos, reúne como todo eso que podemos hacer para envejecer mejor y cómo utilizar adecuadamente todas las herramientas, la medicina estética, la dermatología, la nutrición, todo este tema de seguramente de mindfulness y de cambios espirituales, y la utilización adecuada de la cirugía plástica, porque me llama mucho la atención a veces que llegan las pacientes y dicen, quiero mi cuello así y quiero verme como Lindsay Lohan, pero no quiero cirugía. Y hombre, la cirugía plástica bien hecha es así de bonita, deja unos resultados espectaculares que puede dejar una cicatriz que podemos camuflar y que, bueno, finalmente vamos a vivir con las cicatrices toda la vida, pero bien ocultas las cicatrices son bien llevaderas. Entonces creo que no hay que satanizar la cirugía plástica tampoco. Y también cuando son tan chiquitas, tan pequeñas, pues de 38 años, uno diría, pero es que es muy joven para hacerse un lifting facial. Hombre, a veces se necesita. Y además las técnicas depuran o mutan para poderlas aplicar a pacientes cada vez más jóvenes. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que yo más hago y que ya seguramente tú has visto en conferencias y que me está llevando a incursionar nuevamente en nuevas técnicas, esta se llama una técnica TDL, que es una técnica tunelizada, que va dirigida al tercio inferior facial, que es lo primero que se cae, y el cuello alto, que es la gran mayoría, las que estamos entre los 37 y los 45. Este es más o menos el tema. Incluso algunas pacientes de 50 años que se han tratado muy bien con inyectables o se han manejado con tecnologías, aplican para esta población. Entonces nada más nos enfocamos en esto con muy poquitos cambios de tercio medio. Si se va a hacer una blefarosis, un tema de cejas se hace, pero entonces es muy dirigido el tratamiento con incisiones un poco más cortas y completamente focalizado. Esa es una de las cirugías que más hago actualmente. Entonces, como decía Eliana, no es satanizar la cirugía, sino saberla aplicar, y tal cual como ella también lo piensa con el tema de inyectables. Por eso entrego mi arena siempre. Es saberlo hacer, cuándo hacerlo, cuánto hacerlo y tener la muy buena indicación, porque es que las personas que no saben simplemente lo ponen
Yo he tenido pacientes que se han puesto Radies o el inductor de colágeno con hidroxiapatita en 6 meses, 3 veces. 3 veces. Sí. Eso causa una fibrosis extrema, causa una cicatrización interna excesiva, excesiva e innecesaria, que incluso puede crear una reacción inflamatoria, lo sabe perfecto. Así es. Entonces, es saberlo hacer. Yo siempre lo digo. Sí, fíjate que uno de los problemas más grandes que estamos viendo hoy en día es el tema del overfill y de todas estas pacientes que se aplicaron muchísimo ácido hialurónico y que tardíamente empezamos a ver estas caras infladas, un exceso de rellenos y un ácido hialurónico que no se va. Y hoy en día el ácido hialurónico está entrando como en un desuso. Yo siempre les he dicho, no hay que colocar tanta cantidad de ácido hialurónico, y esta es una de las cosas que me critican a veces en los laboratorios, porque obviamente cuando tú eres speaker de un laboratorio, pues obviamente el tema de manejar las ventas y eso, y de promover el uso de su producto es bueno, pero hombre, hasta que tanto hay que hacerlo. Y siempre he sido amante de lo natural y de resultados supernaturales, entonces yo coloco 1 o 2 máximo ampollitas de ácido hialurónico y estoy ahí, y siempre les he dicho a mis pacientes, con el ácido hialurónico hay que tener un poquito de cuidado. Con el Radies es una sustancia maravillosa, pero cuando se aplica así en exceso, como tú lo dices, pues obviamente seguramente vamos a tener complicaciones. Entonces hay maneras adecuadas de utilizar estos tratamientos, de realizárselos, y creo que tienen que buscar a la persona indicada y una persona que sea ética, que no les venda productos, sino que les ofrezca tratamientos. Nosotros somos médicos y estamos ejerciendo la medicina y lo hacemos en la cirugía plástica y en el campo de los inyectables y de la medicina estética, pero hay veces que las cirugías tienen sus indicaciones y los procedimientos estéticos tienen sus indicaciones, pero no hay que excederse tampoco. Entonces creo que todo con moderación va a funcionar, y siempre que tengamos resultados muy naturales, creo que va a ser mucho mejor para los pacientes. Hablando sobre cirugías locas y sobre tratamientos excesivos, ¿qué ha sido como lo más loco que te haya pedido un paciente en la consulta? Como de que te haya dicho, doctor, hágame esto, que tú hayas quedado como, ok. No, pues a mí me han llegado al consultorio con fotos impresas de otras personas, con caras de otras personas, inclusive pues artistas, gente del medio, de pronto una amiga, ¿no? Yo digo que por el tema corporal, de pronto como el tema escote o que tanto te gusta marcarte, no me parece pues como tan grave, aunque el tema de comparación pues a mí personalmente no me gusta, pero con el tema facial, entonces ahí ya, ok, esperemos, vamos a bajar la revolución. Mis pacientes todos pasan por evaluación psicológica, y las que tengan antecedentes psiquiátricos tienen que pasar por psiquiatría, porque pues ya el tema facial es otro tema, ¿no? Entonces, si no se reconocen en el espejo, si no pueden aguantar la parte inflamatoria que pues, normalmente va entre 1 y 3 meses, ¿no? Viéndose al espejo, pues no son pacientes candidatas para este tipo de procedimientos. Entonces, es importante tomarse el tiempo y educar al paciente también en esto, porque tal vez no somos psiquiatras, pero tenemos algún leve entrenamiento de signos de alarma y todo esto, pero una persona, me han llegado así, o sea, ellas y el recorte de la cara. De hecho, hace unos meses me llegó la cara de Lindsay Lohan también, yo me estaba enterando que se había hecho ya algo a nivel facial. Y pues bueno, uno les trata de copiar como la idea principal de qué es lo que quieren, pero ahí misma yo las capto y les digo, mira, el tema de comparación, cada cuerpo es diferente, cada morfología es diferente. Tus huesos y los huesos de Lindsay son completamente diferentes, tu tejido es diferente. Podemos tratar de, digamos, si lo que quieres es marcar mucho la línea mandibular, que se te dan un poquito más los pómulos, bajar este volumen acá, esas cosas se pueden tratar de hacer. Pero el tema de comparación y hazme como esta persona, normalmente va a pasar. En mi caso, en mi consulta pasa por una evaluación psicológica y probablemente la paciente pasa a psicoterapia o algo antes de pensar en un procedimiento. Porque operar a una paciente que en su cabeza quiera parecerse a otra persona, personalmente pienso que es una paciente que no está lista, que tiene una alteración del tema de autoestima, de aceptación. Uno tiene que operar paciente, está bien, un ejemplo, a mí me encantan tus pómulos, yo te digo, Eli,
unos pómulos así proyectaditos como los tuyos. Eso es diferente a que yo llegue con la cara y te diga, Diana, quiero verme así. O sea, si uno no tiene aceptación por lo que tiene, ¿verdad? Y sabe que el concepto de cirugía y de procedimiento como los que tú haces es simplemente tratar de modificar, resaltar lo que tú ya tienes, o sea, como volverlo a exaltar y esconder un poco lo no favorable que ha ido apareciendo. Si ese concepto no está claro y lo que quieres es simplemente hacerte un trasplante de cabeza, estas pacientes no tienen indicación de cirugía. Estas pacientes primero tienen que sanar su parte mental y la parte con ellas mismas sobre el tema de aceptación, de autoestima, porque una autoestima tampoco puede depender al 100% de una cirugía. Así es. El tema ayuda, sabemos que la cirugía nos ayuda a sentirnos más confiadas, a mejorar ciertas cosas que nos molestan, pero tu autoestima, tu aceptación como persona y tu desenvolvimiento a nivel social no puede depender de una apariencia física, y eso es algo que hay que empezar a cambiar en la sociedad. Así es. No podemos depender de una apariencia física para ser personas, para ser exitosos, para ser profesionales. No se puede. Porque una persona es todo un conjunto de características internas y externas que finalmente la hacen única, y eso es lo que los hace personas exitosas o personas que se desenvuelven en su medio. Pero definitivamente yo pienso que pensar que alguien solamente es por su parte externa o por sus características externas es realmente, primero, un irrespeto, porque le estoy quitando un porcentaje altísimo de lo que es esa persona y estoy anulando lo que esa persona es por dentro. Y finalmente eso es lo que a mí, por lo menos personalmente, seguramente a ti y a muchas personas nos interesa, es lo que va por dentro. Porque eso es lo que finalmente buscamos, ya sea como profesionales, como personas, como amigos, como parejas, como lo que sea. Eso no es. Sí, totalmente de acuerdo, Noris. Y ahí tocaste un tema también súper importante, es la parte psicológica de las pacientes. Cuando uno está buscando cambios con una cirugía plástica o con un tratamiento estético, pues simplemente es para mejorar la autoestima, vernos, sentirnos mejor, pero no para transformarnos en una persona que no somos. Y no decir, es que yo quiero verme como luce tal persona y yo quiero que me deje este resultado con esta fotografía y quiero quedar así. Y creo que para nosotros es un poco difícil poder prometer esos resultados, porque evidentemente cada cuerpo tiene procesos distintos, por ejemplo, con la cicatrización. Hacemos 2 cirugías en la misma semana, a una le hice una liposucción y quedó absolutamente espectacular, y a la otra la operé al día siguiente y le fue fatal, se inflamó, duró 4 o 5 meses súper inflamada, hizo un seroma. O sea, todos los pacientes son diferentes. Obviamente, tiene uno que tener en cuenta también toda su parte nutricional, factores genéticos. Hay unas pacientes que cicatrizan súper bien, hay otras que no tanto. Entonces, no podemos nosotros prometer resultados en todos los pacientes y que todo vaya a ser perfecto. Y creo que es súper importante venir preparados psicológicamente para una cirugía, como lo decía la doctora Nora. Ella la somete a una valoración psicológica y psiquiátrica. Yo también he operado a pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, pero que vienen con su visto bueno de psiquiatría y que el psiquiatra me dice, la paciente está lista para someterse a ese procedimiento porque se necesita acompañamiento también. Hay personas que tienen depresiones y que una cirugía puede ser una solución, pero también se pueden desencadenar problemas con la anestesia, pueden deprimirse más en un postoperatorio. Entonces tenemos que tener un seguimiento súper estricto y acompañamiento de psiquiatría. Y creo que nosotros somos cirujanas plásticas, pero ante todo médicos, y estamos en la capacidad de poder reconocer y asesorar y decirle a la paciente, mira, estás preparada para tu cirugía plástica y seguramente vamos a tener un proceso bien exitoso ya llegando a este acuerdo y haber identificado todos estos factores que obviamente tienen mucho que ver con el resultado exitoso de las cirugías. Sí, y te voy a decir una cosa, y así normalmente trate a alguien de operar el mejor cirujano plástico o el mejor cirujano que hay en el mundo, el top, el ranking número 1,
nunca va a poder copiar lo que el paciente quiere que le haga. Así porque es que hasta donde yo sé replicar o clonar una persona todavía no se puede. No se puede. ¿Cierto? Entonces, esa persona siempre va a vivir con la insatisfacción. Hay casos muy sonados de pacientes que han querido emular a la Barbie, al Ken, no han terminado bien y nunca han llegado siquiera al 90% de lo que ellos quieren. Entonces, yo pienso que por más de que quieras recrear, emular o transformarte en otra persona, nunca lo vas a lograr y necesito ser el mejor del mundo. Entonces, realmente pasar por ese proceso doloroso innecesariamente sin haber sanado tu parte mental y tu parte personal, no lo recomiendo por nada, porque pues, va a ser una persona constantemente insatisfecha. Así es. En ese tipo de pacientes, ¿has dicho no hacer alguna cirugía? Sí, pacientes de alto, o sea, ellos clasifican bajo, medio y alto riesgo. Las pacientes de alto riesgo son las que ya toman muchas medicaciones psiquiátricas, más de 2 o 3. Son pacientes que tal vez tienen algo de psicosis, antecedentes de enfermedad mayor de psiquiatría. Bueno, ustedes saben que en psiquiatría hay ciertas enfermedades que son de buen pronóstico, de mal pronóstico. Entonces, definitivamente las que tengan una depresión mayor florida, pues, todavía con medicación, pacientes que tengan ideas delirantes, temas de esquizofrenia, trastornos de la personalidad, o incluso un síndrome dismórfico. Esos son pacientes que yo las aguanto un poquito, las mando a psiquiatría, tal vez a revaloración, psicoterapia, porque no es como que las dejamos solas, sino que las sigue tratando la psicóloga, las sigue revaluando, y en el momento en el que se sientan ya nos dan el visto bueno, o definitivamente hay pacientes que no clasifican. Como alguna vez escuché a alguien, bueno, mi anestesiólogo, que lo aplica como la parte de enfermedad sistémica, y dice, paciente que entra al quirófano es un paciente sano. Sí, obvio, hay enfermedades como las enfermedades de tiroides, hipertiroidismo, algo de azúcar, en algunos casos diabetes, pero hay unas escalas que el número de enfermedades que tengas adicionadas te va bajando la probabilidad de que puedas entrar a ese quirófano para una cirugía electiva, como es la cirugía plástica estética. Entonces lo mismo pasa en la parte mental. Si tú realmente cumples los criterios de una enfermedad psiquiátrica florida no tratada, no es el momento de entrar al quirófano. Pacientes que entran a hacer este tipo de cirugías que son electivas, ¿qué quiere decir? Que te las puedes hacer o no hacer, que no son de urgencia vital ni son prioritarias porque no te vas a morir en 3 meses si no te la haces. Entonces tienes que entrar completamente sano, ¿sí? De pronto sí, con algunas enfermedades controladas y siempre cumpliendo con estos criterios. Esto definitivamente pienso que es el éxito en cuanto a complicaciones, a disminuir la fatalidad o las complicaciones que terminan en una mortalidad, ¿cierto? Y hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo pasa en la enfermedad mental, no es menos importante, porque incluso se sabe que medicamentos psiquiátricos, ¿cierto? Ansiolíticos y demás pueden alterar la absorción de algunos anestésicos o pueden tener alteraciones con el tema de cicatrización de heridas y demás, como lo dice el mismo psiquiatra. Entonces, fíjense cómo todo es una unidad, ¿no? A veces creemos que todo va por aparte y se nos olvida que es una sola unidad. Bueno, Nora, y hablando sobre esa parte de evaluar a los pacientes de manera completa, tocaste la parte metabólica, que es súper importante también. Esas pacientes que se van a someter a liposucciones o a cirugías corporales y vienen con muchas comorbilidades y vienen con sobrepeso, con unos índices de masa corporal enormes. Y la seguridad en la cirugía plástica es fundamental para evitar complicaciones y sobre todo complicaciones fatales. Eso que ustedes escuchan a veces en noticias de que no sé quiéncita se murió en una clínica después de una cirugía plástica o que tal persona falleció después de una cirugía plástica, usualmente las complicaciones cuando se presentan así fatales, nadie quiere tener una fatalidad en cirugía plástica, pero la mayoría se presentan porque se operaron pacientes que no cumplían las condiciones para operarse, pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, hipertensas, diabéticas y con un montón de comorbilidades que se someten a unas cirugías absolutamente traumáticas, extensas y que tienen muchísimos factores de riesgo para complicarse porque seguramente cayeron en manos de personas inescrupulosas que o no son cirujanos plásticos o no tuvieron una valoración preanestésica adecuada o no tuvieron en cuenta todas estas condiciones que digamos nosotros los que somos miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, afortunadamente
todos los días estamos en contacto con esa información de primera mano sobre cuáles son esos protocolos de seguridad para ofrecer a los pacientes y operamos en clínicas avaladas por Secretaría de Salud que cumplen todas las normas de sanidad y que cumplen con todas las normas de seguridad para operar adecuadamente a un paciente. Entonces, uno de los temores más grandes que tienen las pacientes al momento de someterse a una cirugía plástica es: yo no quiero complicarme, no quiero morirme. Y creo que la mejor forma de hacerlo es que tu médico sea capaz y que éticamente te explique y que te diga cuáles son esos factores que tienes, cuándo sí te puedes operar, cuándo sí eres candidata a estas cirugías y cuándo, a pesar de tener comorbilidades, hipertensión, diabetes y otras enfermedades, puedes someterte, pero estando obviamente bajo un buen tratamiento, controlada por tu médico de cabecera y que tu anestesiólogo dé el aval, obviamente, para poder realizar este tipo de cirugías plásticas. ¿Crees que hay cirugías que o sea, que hay colegas que están operando pacientes solo por el tema de dinero? Sí, Eli, yo pienso que todo es un tema, primero, pues de principio y de saber qué tanto quieres complicarte la vida, ¿no? Uh-huh. Digamos, cuando mi anestesiólogo ve a un paciente y lo ve con alto riesgo, a nosotros nos ha pasado, y pues voy a contarte la anécdota. Yo manejo muchos pacientes de envejecimiento, porque les hago mucho lifting facial y son pacientes sobre los 55 años. Uh-huh. Entonces hay muchos pacientes por ahí caminando de 55 años para arriba con enfermedad cardíaca. Yes. Y lo peor es que no tienen ni idea que la tienen, con enfermedad coronaria. Entonces, tuve un caso de una paciente puntualmente que se iba a hacer un lifting y la vimos 2 o 3 días antes, o sea, vive aquí en el área. La vimos 2 o 3 días antes y nos dimos cuenta que tenía enfermedad coronaria, que estaba lista para stent, o sea, ella no lo sabía, pero estaba lista ya para el cardiólogo, o sea, tenía indicación de stent, de cirugía de revascularización y un poco de cosas, con una fracción de eyección de menos del 40%. Imagínate lo que hubiese sido para una paciente, exacto, es muy bajita la función cardíaca para una cirugía de 6 horas, que se demora un lifting facial, ¿verdad?, del calibre de, pues, para esa edad. Entonces, el tema es que tiene que haber una buena detección, un tamizaje, eso se llama tamizaje, saber detectar quién está enfermo, quién tiene riesgo, hacer un buen cálculo de riesgo y ya ahí decidir si decides ganarte esa platica por un porcentaje alto, 60-70% de riesgo de complicaciones, sí, o si decides más bien ayudar al paciente, llevarlo donde el especialista que sí tiene que ir, que es el cardiólogo o el intensivista o el médico internista o lo que sea, para que se haga sus procedimientos primero. Estos son pacientes que nunca van a ser candidatos para un procedimiento quirúrgico como tal, de calibre. Ellos se les pueden ofrecer otras cosas de aparatología, otros temas que no son menos importantes, pero son cosas mucho menos invasivas que van a disminuir el riesgo. Entonces yo pienso que las guías de protocolo están, tú sabes que están, tú sabes que las sociedades académicas han trabajado mucho por sacar ciertos parámetros, hay parámetros y todo está dividido por cuánto debo sacar de grasa para el contorno corporal. Así es. Está calculado también la hemoglobina mínimo para ciertos procedimientos, pues sobre todo de contorno corporal, que es donde más se puede perder sangre, en las lipoesculturas 360. Está calculado el tema de cuántas enfermedades puedes tener concomitantes para poder realizar uno u otro procedimiento. Entonces, todo eso está escrito en unas guías y en un protocolo. Entonces, ya depende de quién se quiere complicar, quién quiere dormir tranquilo y quién no. Obvio, nadie está exento de debutar con algo no diagnosticado, pero ahí es donde entra uno con todos los tentáculos a pedir todos los exámenes. Yo tengo pacientes que se me han puesto bravas porque les parece innecesario un ecocardiograma. Entonces, y las he visto bravas, esa botadera de recursos. No es una botadera de recursos porque resulta que hay mucha gente a partir de los 45 años que puede tener una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Y ahora con todo el tema de COVID, de lo que no fue COVID, ahora hay muchas cosas debutando. Entonces, a nosotros nos toca aumentar la detección, ¿verdad? Tener un rango amplio de detección para saber tamizar. Tamizar es saber seleccionar quién está candidato y quién definitivamente debe pasar por otra evaluación. Así es. Muchos pasan por cardiología hasta que yo no tenga un visto bueno de cardiología, no los opero, o muchos definitivamente me ha tocado 2-3 días antes devolverles su dinero porque tiene un porcentaje altísimo de complicación. Yo por lo menos todas las veces que lo pueda evitar lo voy a hacer, seguramente Eli también, porque conozco que es excelente profesional, ética y tiene unos principios que realmente no
no discuten con nadie. Pero se trata de eso, de seleccionar personas que sepan, eso es importante también, actualizarse. No es menos importante. Sí. Yo sé que muchos piensan que los congresos solo los utilizamos para parrandear. No es así. Se aprende mucho. Hay fiestas, obviamente, que no va a ir de fiesta, pero la importancia de los congresos es la actualización. Todos los años, cada 6 meses, de hecho, cada semana sale un artículo nuevo sobre seguridad, sobre técnicas quirúrgicas, cómo disminuir el sangrado, qué tener en cuenta, bueno, 1000 cosas, por la parte de anestesia y por la parte de cirugía. Total. Entonces, ¿dónde se actualiza uno? Pues en los congresos, porque allá te muestran lo último. Obvio, hay gente que estudia sola, sin necesidad de ir a congresos, pero los congresos te muestran como lo último. Todo. Y además te engloban todo. Entonces, yo pienso que no hay que desmeritar el estar en una buena sociedad académica, una sociedad respaldada por el tema científico y adicionalmente que te entregue la información para poder blindar a su cirujano, y eso lo hace mucho la sociedad, y por eso es importante pertenecer a una adecuada sociedad académica y científica donde se puedan actualizar los especialistas. Entonces, entre más ustedes vean a su cirujano que se está actualizando, que está asistiendo a estos eventos y que está a la vanguardia o actualizándose en las últimas guías, eso a ustedes les tiene que dar tranquilidad, definitivamente. Bueno, Noris, una de las formas por las cuales las pacientes o los pacientes nos buscan es a través de redes sociales. Y a veces los pacientes creen que un buen cirujano plástico es el que tiene más de 1 millón de seguidores o el que tiene una vida súper lujosa y que se la vive mostrando carros, casas, apartamentos. En fin, ¿cuál crees tú que son los parámetros que deben tener en cuenta los pacientes internacionales y también los nacionales al momento de escoger un buen cirujano plástico a través de las redes sociales? ¿Qué crees tú que es lo más importante que deben tener ellos en cuenta? Bueno, yo pienso que el tema de redes sociales es importante porque de alguna forma nos publicitamos, mostramos nuestros casos en redes. No hay que desmeritar la importancia de las redes, pero también hay mucho que se puede mostrar. Sabemos que la realidad muchas veces no es lo que está en redes. La vida que tú estás proyectando en redes tal vez no sea la que tú estás teniendo. Entonces, pienso que más allá de caer en ese espejismo que puede ser en algunos casos, tienes que buscar algo como un poco más real, cómo se está conectando ese cirujano con las redes sociales, mostrándose un poco más real, más humano, de pronto la forma en cómo interactúa con su comunidad, porque ya se habla de una comunidad que siempre es fiel a verlo o verla. Entonces no comer mucho cuento de los seguidores, chévere, pues los que tienen muchísimos es ideal, bacano, o sea, los felicito y los congratulo, pero pienso que eso no te hace un buen cirujano ni tampoco te hace tener una baja tasa de complicaciones, ¿no? Entonces yo pienso que lo primero, pues que sea una persona que se haya entrenado en un buen lugar, una buena universidad certificada, o sea, aquí en Colombia tiene que estar certificado por el Ministerio de Educación. En caso de que se haya entrenado afuera, pues que tenga su debida homologación o sus debidos certificados al día, pertenecer por lo menos a una sociedad académica donde pueda estarse entrenando, actualizando, estar mirando nuevas técnicas y poder ir evolucionando, porque es que tampoco nos podemos quedar con las técnicas de hace 20 años. Las técnicas cambian casi todos los años y se incluyen nuevas cosas, y pienso que eso te mantiene a la vanguardia y te mantiene actualizado. Y lo tercero, pues finalmente que opere en un sitio o una clínica que sea certificada por la Secretaría, o sea, habilitada y certificada. Eso es lo que tienen que ver, que tengan todos sus sellos. Las clínicas y los lugares, los consultorios tienen como un emblema, como, ¿cierto? Como un distintivo, gracias. Se llama distintivo de habilitación y certificación. Entonces tienen que buscar eso en los sitios donde están consultando y de pronto averiguar un poco más sobre ese cirujano, dónde se entrenó, a qué sociedades académicas pertenece y que esté en continua educación, porque finalmente la curva de educación nunca termina. O sea, los que digan, no, es que ya yo estudié y ya no necesito estudiar más, eso es una equivocación, porque en medicina, sí que en medicina y en cirugía están cambiando las cosas todo el tiempo. Incluso para la parte de seguridad también están cambiando cómo volvernos un poco más seguros. Yo pienso que nadie está exento, nadie puede tener el sello de garantía de que no va a pasar nada, pero tú definitivamente bajas la probabilidad
cuando estás dentro de estos protocolos, dentro de estas guías, dentro de estas actualizaciones. Entonces yo pienso que eso es muy importante porque definitivamente una cirugía, algo invasivo, que sea meter algo en el cuerpo, ¿ok? Nunca se debe hacer en un sitio no idóneo. ¿Y qué es un sitio no idóneo? No se puede hacer en un cuarto, no se puede hacer en un recinto, en un sótano, no se puede hacer. Tiene que ser bajo un medio aséptico y ya sea que se va a hacer en el consultorio, pues con todas las medidas de asepsia, ¿verdad? En caso tal de ser tecnologías mínimamente invasivas, que pueden ser en las transdérmicas, que pueden hacer perfectamente en el consultorio. Pero todo eso tiene que verlo porque la persona que está habilitada, está certificada para esos procedimientos, normalmente está cumpliendo con todos esos requisitos para poder vender esos servicios y para poderlos prestar. Entonces, ir un poquito más allá de eso, nuevamente, no hay ninguna cirugía invasiva que sea de meter algún tipo de dispositivo, cánulas y demás, que se pueda hacer en un sitio no idóneo. ¿Qué es no idóneo? Un cuarto, un sótano. Nuevamente, esto no puede pasar porque tiene que haber una adecuada asepsia y eso es importantísimo para reducir la probabilidad de complicaciones. Entonces, pienso que si podemos bajar las cifras, es importante tenerlo en cuenta. Yo pienso que Colombia, nuestro país, ha mejorado mucho en cuanto a esas cifras. Cada vez estamos con menos cifras de mortalidad y las veces que tal vez se vean complicaciones o fatalidades, ustedes pueden investigar un poquito más allá. Un gran porcentaje de estas, por no decir la mayoría, son en sitios no certificados o personal no idóneo o con técnicas no idóneas. Entonces, pienso que cada vez estamos más actualizados en cuanto a seguridad y vale la pena ver a Colombia como un recinto de cirujanos plásticos o un lugar donde estamos actualizándonos, estamos con adecuadas guías de seguridad y no queremos sino brindar un buen servicio siempre bajo las normas para que así como entra un paciente sano, salga un paciente sano. Evidentemente van a haber algunas complicaciones de última hora, puede pasar, nadie está exento de tener una cosa a última hora, pero si logras bajar las cifras y miras hacia atrás en caso tal que ocurra y que hiciste todo bien, eso te debe hacer sentir más tranquilo. Totalmente. Un consejo que siempre les doy a mis pacientes es, antes de mirar una pared llena de diplomas, porque hay algunos médicos intrusistas que ponen 500 diplomas, pero ninguno dice cirujano plástico por ningún lado. Recuerden que en Colombia nos graduamos como médicos cirujanos y todos somos médicos generales, pero cirujanos plásticos solo los que hacen la especialidad. Nosotros estudiamos un montón de tiempo, toda la vida vivimos estudiando y es muy diferente la educación que tiene un cirujano plástico especialista versus uno que no lo es, que de pronto aprendió de la experiencia a operar, pero que definitivamente creo que nosotros necesitamos ese rigor científico al momento de ejercer sobre un paciente cualquier tipo de procedimiento, así sea mínimamente invasivo, todo tiene posibles riesgos y por favor a las personas que nos buscan a través de redes sociales tengan muy en cuenta esto. Y bueno, Norita, ya para terminar, última pregunta. Estoy absolutamente feliz de este podcast, fue un éxito total. La última pregunta, esto es una pregunta que a mí me hacen mucho las pacientes y siempre me dicen, doctora, ¿y si fuera su hija? ¿Usted qué le diría? Si tu hija en algún momento te pide, mamá, quiero hacerme una cirugía plástica, ¿qué le dirías? Cualquiera. Cualquiera. Pues primero tiene que alcanzar cierta madurez mental para saber qué es lo que quiere o qué quiere realizarse. Yo pienso que hay que tener madurez mental, madurez psicológica, tener cierta formación, ¿okay? Pasar tal vez por un colegio, por una, terminar sus grados de colegio, o sea, por lo menos ser un adolescente para saber exactamente qué es lo que quiere, porque yo pienso que una vez hecha una cirugía ya tratar de revertirla es prácticamente muy difícil, ¿sí? Por no decir imposible, siempre van a haber ya secuelas que pueden quedar. Entonces, eso es una decisión de responsabilidad. Está demostrado que los adolescentes todavía tienen un cerebro inmaduro y ellos tienen que llegar a cierta edad, pues algunos le alcanzan a los 14, 16 o 18 años. Aquí en Colombia las cirugías se dan solamente para mayores de edad, mayores de 18 y algunas
temas de cirugía se da con el consentimiento de ambos padres, siempre y cuando son reconstructivas o funcionales, ¿ok? Pero yo pienso que dentro de ese parámetro aquí está muy bien parametrizado en Colombia y pienso que es ideal, porque basados en ese cerebro inmaduro, es una decisión que se toma con completa madurez cuando se alcanza solamente saliendo de la adolescencia. Todos sabemos que es un caos el tema de adolescencia y tomar una decisión así de importante antes de este tiempo, no me parece. Así es, totalmente de acuerdo con Norita. A mí me hacen mucho esta pregunta los pacientes porque, por ejemplo, cuando llegan adolescentes que acaban de cumplir la mayoría de edad, ya después de los 18 años uno es libre de hacerse cualquier cirugía plástica en Colombia, pero a veces uno a los 18 años todavía está inmaduro y todavía somos niñas algunas y todavía no tenemos esa capacidad de tomar decisiones que van a afectar nuestro cuerpo y nuestra mente para toda la vida. Y sobre todo yo que hago muchas cirugías plásticas de nariz, a veces nos vamos a someter a unos cambios en donde necesitamos una preparación psicológica total. Tenemos que estar absolutamente seguras, maduras mentalmente para hacer estas modificaciones en nuestro cuerpo. Yo creo que si mi hija en algún momento me dice, mami, me quiero hacer una cirugía plástica, le diría, mi amor, tú no necesitas nada porque eres preciosa. Pero, hombre, cada quien es libre de hacerlo. Si eso va a hacer que te sientas feliz y te sientas mejor, creo que, pues obviamente la apoyaría. No sé si yo fuera capaz de operarla yo misma, pero bueno, creo que la apoyaría. Y Nora tiene toda la razón. Creo que las personas tenemos que alcanzar esa madurez para poder enfrentarnos a unas cirugías que van a producir cambios importantes en nuestro cuerpo. Y escuchar al cirujano es importante. Los que tenemos principios y vamos más allá porque precisamente no estamos viendo un paciente, estamos viendo como si fuera una hija, como si fuera un familiar. ¿Sí? Yo por lo menos cada vez que opero estos pacientes de envejecimiento, yo veo a mi mamá, a mis tías. ¿Sí? Uno quiere que salga un paciente adecuadamente, que no salga complicado. Entonces, alguna vez escuché a alguien, un colega, el doctor Pachón, hay que tallarlo. Él una vez dijo que nadie entraba a hacer daño. Total. O sea, nadie entra a voy a hacer daño en este paciente. O sea, nadie entra a hacer daño. Ya lo que pase después ya tiene que ver con muchos factores, tanto quirúrgicos como del paciente, y a veces las cosas de pronto no salen como las planeamos, pero hay que saber qué hacer con esa complicación, hay que saber qué ofrecer y cómo sacarla adelante, y darnos cuenta que el que está enfrente es un ser humano, o sea, puede ser un familiar de uno. Entonces, un buen consejo de un cirujano plástico sensato, siempre, o una cirujana plástica sensata, siempre va a poder guiar a esos adolescentes que cada vez alzan más la voz, cada vez toman más decisiones, pero sobre todo un consejo sensato puede hacer tal vez poner el freno y replantearse realmente esta necesidad, que no es que sea malo, pero hay indicaciones para todo. Rápidamente te voy a contar, hoy operé una paciente que quería que le hiciera una blefaroplastia y tenía 18 años. Y yo, what? Bueno, no, es que tengo muy abotagado el párpado superior, evidentemente lo tiene un poquito abotagado, pero es un rasgo genético, es un rasgo familiar. Entonces le dije, ve, mira, si lo que tú quieres es que se te vea un poquito más abierta la mirada, vamos a trabajarlo con un poquito de cola de ceja, o sea, levantamos un poquito la cola de ceja, eso te va a hacer cambiar un poco la fase triste o la carita que ella dice que se le ve triste, y no tocamos los párpados, porque realmente uno se siente como, what? Sí, o sea, son 18 años, o sea, 18 años de hacer una blefaroplastia y tener una cicatriz en el párpado, aunque la camuflemos lo que más sea, y yo cada vez la camuflo más, y sé que Eli también somos muy finos a la hora de poner esa cicatriz ahí para que se note lo menos posible. Ahí es donde viene el criterio y la sensatez de saber por qué otro lado podemos abordar eso, y para eso hay que estudiar, para poder dar otras opciones y saber exactamente dónde podemos corregir el problema o reducirlo, porque al final no se corrige nada, pero reducir ese estigma que tiene la paciente de otra forma no tan agresiva o no traumatizando tanto sus tejidos a tan temprana edad. Entonces hay que saber equilibrar todo eso. Bueno, totalmente. Y nada, ya terminamos este segundo episodio
absolutamente feliz por esta gran charla y toda esta conversación maravillosa que tuvimos el día de hoy. Gracias por esta invitación, sabes que te quiero mucho. Te invitaré muchas más veces porque creo que se quedaron muchas cosas por decir, pero nada, absolutamente feliz de haber tenido esta maravillosa invitada. Espero que les guste este podcast. Por favor, compártanlo si tienen amigos, familiares, personas a quien creen que les pueda funcionar, que les pueda, ayudar y servir y ser informativo. Replíquenlo y bueno, muchísimas gracias por su audiencia y los invito a que no se pierdan nuestro próximo episodio de Eliana Garcés, el podcast.